Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. En streaming. Noveno encuentro abierto. 16 de agosto de 2016. En Auditorio Sepia. Avenida Medina Allende sin número. Ciudad Universitaria. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. Ya comienza. Noveno encuentro abierto. 16 de agosto de 2016. En Auditorio Sepia. Avenida Medina Allende sin número. Ciudad Universitaria. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Arte. Seguimos con Sur Global. Seguimos con Mesa 2, Arte y Memorias. Marcelo Brodsky, Argentina, artista. Cristina Piffer, Argentina, artista. Voluspa Jarpa, Chile, artista. Coordinación, Florencia Batiti, Argentina, curadora del Parque de la Memoria. Florencia Batiti, curadora, docente y crítica de arte argentino, se desempeña como curadora del Parque de la Memoria, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene a su cargo el programa de arte público y la curaduría de la sala de exposiciones. Desde 2010, gestionó la presencia de muestras, entrevistas y o conferencias de artistas como Bill Viola, Laurie Anderson, Alfredo Har, Caetano Veloso y Antoni Muntadas en el Parque de la Memoria. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, AACA. Marcelo Brodsky se formó como fotógrafo durante su exilio en Barcelona en los 80. En 1997, editó y expuso por primera vez el ensayo fotográfico Buena Memoria, compuesto por fotografías, video y textos que recogen la evolución personal y colectiva de un curso de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, marcado por la desaparición de 2 de sus miembros a manos del terrorismo de Estado. La muestra del mismo nombre se expuso entre 1997 y 2005 90 veces en más de 18 países. Es miembro del Grupo de Derechos Humanos Buena Memoria y de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que se ocupa de supervisar la ejecución de obra del Parque de la Memoria por los desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar. Cristina Piffer, artista y arquitecta que vive y trabaja en Buenos Aires. Formó parte de numerosas exposiciones individuales y colectivas, tales como Radical Shift, Political and Social Upheaval in Argentinian Art since the 1960s, Cambio Radical, Convulsión Política y Social en el Arte Argentino desde los 60, Museo Morsbroich, Alemania 2011, Con la Sangre en el Ojo, Galería Ignacio Liprandi, Arte Contemporáneo 2010, Las Entrañas del Arte, Imago, Fundación OSDE 2008, Entre el Silencio y la Violencia, exposición que tuvo lugar en Sotheby's, Nueva York, como en Espacio Fundación Telefónica 2003 y 2004. Participó en la Tercera Bienal Iberoamericana de Perú 2002 y en la Bienal de San Pablo, Valencia, España 2007. Voluspa Jarpa, artista chilena, dedica su trabajo a las complejas relaciones entre historia y memoria. Es magíster en artes visuales por la Universidad de Chile y por la Universidad Católica de Chile, donde se desempeña como docente. Desde 1994 sostuvo una extensa producción artística. Participó de las bienales de La Habana, Shanghái, Mercosur, Estambul y San Pablo. En 2011 desarrolló La Biblioteca de la No Historia, obra en la que trabaja con los archivos por los organismos de inteligencia de Estados Unidos sobre Chile y posteriormente sobre América Latina, y fue presentada en Suiza, Turquía, Francia y Brasil. Hola, 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 ¿se escucha ahora? Bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle mucho a Aníbal Josami y a Diana Bechler la invitación
para moderar esta mesa con dos amigos queridos y agradecer también que he conocido personalmente a Borupse, cuya obra conozco hace tiempo y me gusta, así que gracias por eso. Bueno, vamos a dar inicio, esta mesa va a iniciar Cristina, luego las mujeres primero y luego lo dejamos a Marcelo para el final. Como Diana bien decía recién, esta mesa tiene algunas conexiones con la mesa anterior, sin duda. Van a ver que los tres artistas que tenemos hoy aquí presentes trabajan en base a archivos. En este momento los tres se encuentran trabajando con archivos, o sea que vamos a probablemente hablar y a tratar de trazar algunas conexiones y articular este trabajo de prácticas artísticas, imagen, archivos, darles visibilidad a archivos que no tienen visibilidad y cómo hoy el arte cada vez más trabaja en esa línea que tiene que ver con volver quizás a intentar trazar algunas líneas de reflexión que fueron cortadas y que fueron obturadas por la violencia política. Violencia política que no respetó, digamos, soberanías, no respetó países digamos, si podemos llegar incluso a trazar una línea de continuidad desde los orígenes de nuestro país como nación hasta la actualidad. Así que la invito a Cristina a comenzar. Cuando quieras. Bueno, no sé, para pasar imágenes. ¿Sí? Podemos pedir las imágenes de Cristina Pífar, así ella comienza. Ahí va. Bueno, agradezco la invitación y la oportunidad de presentar este trabajo. Desde hace 2 años estoy trabajando en este proyecto llamado por ahora 300 actas. Quisiera compartir ahora algunos apuntes que intentan hacer un relato de la gestación de este proyecto. En 2004, el presidente Kirchner cedía a la sociedad civil el predio de la ESMA, con el objetivo de constituir un espacio para la memoria y los derechos humanos en la Argentina. El historiador Mario Ruffer analizaba así la intervención de un grupo perteneciente al movimiento indígena argentino en ese mismo acto de entrega del predio. Decía Ruffer, entre las imágenes de las madres y abuelas de Plaza de Mayo emergía al costado del palco una imagen disruptiva, un poncho rojo, 2, 3, un rostro indígena como signo distópico. Era uno de los líderes del movimiento indígena argentino pidiendo la inclusión de los pueblos originarios en el futuro museo. Básicamente porque consideraban que el inicio del terrorismo de Estado debía suturarse con la violencia genética del Estado Nacional. No en 1966, 1974 o 1976, sino con la conquista del desierto, el momento cuando la formación del Estado-Nación se consolidó con la expropiación de los indígenas y el exterminio de sus pueblos. Termino acá la cita. El relato de esta irrupción, de este reclamo y las reflexiones de Ruffer me acompañaron durante mucho tiempo y fueron generados de varios proyectos sobre los que trabajé con distinta suerte y que voy a presentar brevemente. Estos proyectos fueron ensayos de acercamiento al tema. La próxima imagen, por favor. Te voy pasando si querés. ¿Es la de arriba? La de la izquierda pasa. Ahí va. Bueno, estamos viendo ahora una obra perteneciente a la serie Indios. Las obras de esta serie son retratos realizados a partir de copias de los negativos en placa de vidrio pertenecientes al archivo fotográfico del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Son retratos pertenecientes a Sayhueque y los hombres que lo secundaban. Sayhueque fue apresado junto a sus capitanejos y sus respectivas familias durante la llamada Campaña del Desierto. Estuvieron detenidos en el regimiento de Tigre y posteriormente trasladados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, por gestiones realizadas por Perito Moreno. Fotografías a partir de las cuales he trabajado fueron por Samuel Bute, por orden de Francisco Moreno. Los registros que realiza Bute están lejos de otros registros de época, caracterizados por la puesta en escena de un exótico. Son fotografías de sobrevivientes, de personas en estado de cautiverio. Los retratos que he realizado
Son impresiones serigráficas con un estarcido de sangre deshidratada vacuna. La sangre deshidratada es un polvo muy fino, de color rojo oscuro, muy volátil, que se adhiere fácilmente, forma grumos y contamina toda la superficie de impresión. Algunas impresiones están realizadas sobre papel y otras sobre acrílicos. Las imágenes parecen amenazar con digregarse. Pasemos a la próxima. El Museo de Ciencias, esta imagen pertenece a otra próxima serie de impresiones de grasa. El Museo de La Plata tiene una sección antropológica con más de 10.000 piezas, restos humanos de aborígenes pertenecientes a distintas comunidades. El catálogo de la sección antropológica del Museo de La Plata, recopilado por el alemán Robert Lehmann-Nitsche en 1911, es un prolijo y detallado registro de todas las piezas. Da cuenta de la procedencia de los restos y en muchos casos también de la causa de muerte. Comencé a transcribir el catálogo del Lehmann-Nitsche haciendo impresiones serigráficas de grasa en papel de algodón. Blanco sobre blanco y de lectura dificultosa, la grasa escribe casi como una mancha. Son manchas indelebles. Es un trabajo que está en proceso. Quisiera mencionar que recién en septiembre de 2006, todos los restos humanos que se encontraban en las salas abiertas al público fueron retirados y dispuestos en un depósito especial. Ya entonces, el Museo de La Plata había recibido varios pedidos de restitución de los restos a sus comunidades de pertenencia. Esta actividad se está llevando a cabo muy lentamente con la cooperación de antropólogos dentro y fuera del museo. Vamos ahora a presentar el proyecto 300 actas. Para el otro lado. Es mejor pedirle a quien está operando porque este no está funcionando bien. ¿Hay alguien que pueda pasarla? Porque es ahí. A ver. La próxima. Pero no, para el otro lado. Vuelve para atrás. No. No, le pasa lo mismo que pasaba, creo que Ariana hace unos minutos. Ok. Porque esto parece que funciona bueno, bien. Ahí está. Ahí va. Bueno. Lo dejo entonces y lo pasa. ¿Quién lo pasa? ¿Lo veo a alguien? ¿No? Dale, genial. Bueno, ok. Perfecto. Déjala terminar a Cristina. Dice Mariano Nagui, integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena. Desde la realización de la conquista del desierto y durante gran parte del siglo XX fue dominante la idea de la extinción del indígena como consecuencia de las campañas militares. Estas construcciones históricas invisibilizatorias entran en relación con la propia construcción de la matriz Estado, nación, territorio, y con las políticas reales llevadas adelante contra la población indígena en la Argentina. Termina la cita. En la isla de Martín García funcionó un centro de detención de indígenas donde fueron confinados miles de aborígenes sometidos. La isla fue uno de los puntos desde donde los detenidos fueron repartidos a diferentes destinos con el fin de utilizarlos como fuerza de trabajo en actividades productivas o en el servicio doméstico. Fueron también incorporados como soldados o marinos en el ejército o la armada. La isla fue un campo de disciplinamiento de indígenas bajo la órbita del Estado, en particular de la Armada. Los misioneros José Virot y Juan Celerier llegaron a la isla por pedido expreso de Monseñor Aneiros, arzobispo de Buenos Aires. Existe numerosa correspondencia entre el arzobispo y los misioneros. Esta correspondencia da cuenta de las condiciones de vida en la isla. Refería Virot en una de las cartas: seguimos enseñando, bautizando y de cuando en cuando sepultando. El 13 de marzo tengo el consuelo de comunicar a su excelencia que ya son 500 los indios bautizados. Termino la cita. Todo está documentado. Esta es una de las actas, pasemos para la otra. Este es un acercamiento, dejémoslo allí. Cuando supe de la existencia de las actas de bautismo, tuve la certeza que debía trabajar a partir de estos documentos. Estos documentos se encuentran en el archivo del Arzobispado de Buenos Aires.
Allí fotografié 300 actas pertenecientes al libro de bautismo de la isla de Martín García. Los bautismos fueron llevados a cabo a partir de enero de 1879. Son bautismos urgentes, in articulo mortis y casus necessitatis. Allí se bautizan grupos de niños, de adultos jóvenes y de ancianos. Elijo trabajar sobre 300 actas, las primeras 300 actas de bautismo de los indígenas en la isla. Estas actas dan cuenta de la filiación de los bautizados, del lugar de procedencia geográfica y comunitaria, dan cuenta también de la edad del bautizado y su condición racial. Se mezclan los nombres españoles, puestos o impuestos, y los apellidos originarios y españoles. Estas actas registran el flujo de prisioneros en la isla. Pasemos a la otra imagen. Pasemos a la próxima. Cada una de las actas, a un costado de la hoja, Birot realiza una anotación en la que asienta el bautismo, asignándole un número, vuelve a anotar el nombre del bautizado, su edad y su condición de indio. Muchas veces duda, tacha, corrige, hace algunas aclaraciones, por ejemplo, hijo de cautiva, hijo de finado, viuda. Pasemos a la próxima. Decido transcribir uno a uno estos manuscritos de Birot, cada uno de ellos a una hoja metálica. Tomo la imagen fotografiada y la convierto en un archivo de corte que instruye a la máquina que lacera el soporte. Los nombres son inscriptos por una sustracción, por una falta, haciendo visible la falta. El soporte es una hoja metálica, plateada, muy fina, de acabado brillante. La materialidad elegida evoca el imaginario que da nombre al Río de la Plata y da nombre al virreinato también. Imaginario que suponía la existencia de metales preciosos, plata específicamente. Y pienso también en la latinización del nombre plata y del adjetivo plateado, argentum, Argentina. Evoca también las sucesivas denominaciones del territorio y la nación que incorporan ese imaginario. Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, Nación Argentina. Pasemos adelante. Una más, por favor. Las 300 hojas se dispondrán en un plano horizontal, conformando una extensa superficie sobre una larga mesa en varias hileras. Las formas de montaje se ajustarán de acuerdo al lugar del emplazamiento. Pienso en la pertinencia de exhibir copias de las 300 actas de bautismo, facilitarlas en un espacio donde el espectador se pueda sentar y las pueda leer. La próxima imagen, por favor. A medida que el proyecto fue creciendo, entendí la necesidad de emplazarlo en un lugar que dialogue con la instalación. Por eso pensamos como un lugar posible el Museo de los Inmigrantes, un lugar con una densidad histórica ineludible, un lugar articulado con la Constitución del Estado-Nación, un lugar que alojó a los inmigrantes europeos que llegaban al Río de la Plata. Entraron también por este puerto mi padre y mi abuelo. Es además un lugar que alojó en 1946 al Malón de la Paz. El Malón estaba integrado por un grupo de collas que llegaron desde el norte caminando a Buenos Aires para hacer oír sus reclamos. Debo agregar que fueron desalojados del hotel por la prefectura sin respuesta a sus pedidos. Pensamos también en la posibilidad de organizar mesas que contextualizan la instalación, acompañadas por actividades performáticas. Pienso particularmente en la realización de lecturas corales de las actas. La próxima imagen, por favor. En los últimos meses comenzamos a trabajar con Florencia Coalina, a pensar la muestra. Florencia es historiadora del arte y curadora, y quisiera cerrar la presentación con un texto de Florencia que agradezco. Sienten ellos la pérdida del desierto como puede sentir un rey la de su palacio. Sabino O'Donnell, cirujano en el Centro de Detención de Indígenas
en la isla Martín García. La obra de Cristina Piffer es una aguja que perfora la conciencia de una narrativa llamada Historia Argentina. En la iconografía de Piffer, el ganado vacuno condensó la fuerza tanática del modelo agroexportador, sobre el que se asienta el Estado-Nación argentino. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, chinchulines, carne y sangre fueron insistentemente la matriz material de su trabajo, que es constante e imperturbablemente aséptico. Si ella trabajó sobre el matadero como espacio diferencial y emblemático de una identidad nacional, donde se sacrificaban las vidas animales para el consumo humano, ahora se encuentra mapeando otras zonas físicas donde se traficaron vidas humanas. En la isla Martín García funcionó un campo de concentración indígena al compás de la victoriosa conquista del desierto. Cientos de indígenas fueron desplazados forzosamente de sus territorios y metidos en la isla al disciplinamiento físico y psíquico. Fueron clasificados de acuerdo a su jerarquía dentro de las comunidades, sus nombres borrados por otros nuevos y españoles. Fueron bautizados como católicos. Fueron separados entre cuerpos enfermos y sanos. Fueron incorporados como fuerza de trabajo esclava a los mercados laborales y urbanos y agrarios. Cristina Piffer rastrea en la isla Martín García, a partir de un exhaustivo trabajo documental, la connivencia criminal entre los órdenes militares, eclesiásticos y jurídicos. Insiste sobre los fundamentos ideológicos que organizan el Estado argentino y encuentra allí los mecanismos de una invisibilización identitaria radical. Hay un hilo en ese dispositivo de borramiento que dice: Argentina es un país blanco donde todos descendemos de europeos. El emplazamiento del campo de concentración en un territorio insular, fuera de la vista, acompaña sigilosamente las veladuras raciales que ordenan nuestra sociedad. ¿Quiénes fueron los sometidos? A los ganadores se los ha retribuido material y simbólicamente. La gratitud del Estado se refleja en los nombres de la topografía urbana. Por ejemplo, con el nombre del comandante militar de la isla, Luis María Campos, se ha bautizado la avenida distintiva del barrio militar de Belgrano. Hoy, donde esta calle termina, hay una plaza junto a las vías del ferrocarril Mitre, y en la plaza hay un pasacalles que ofrece y anuncia mucamas como las de antes. Gracias, Cristina. Continuamos con Volupsa. ¿Pueden poner el PowerPoint, por favor? Primero que nada, quiero agradecer esta instancia. Es mi segunda vez en este encuentro de la Bienal Sur. Creo que es una instancia extremadamente gratificante de poder ver el trabajo y el pensamiento de otros artistas, curadores, gestores, historiadores, que creo que siempre enriquecen la diversidad con la que uno piensa sus propios trabajos. Y me es muy grato estar en la Universidad de Córdoba, en una ciudad que me producía mucha curiosidad, así que estoy muy feliz con esta invitación y le agradezco a los organizadores que me hayan invitado nuevamente. Si pueden, por favor, poner la primera imagen del PowerPoint. Yo tengo una característica biográfica que se las voy a tener que confesar porque creo que explica un poco ciertos puntos de vista que aparecen y que se han ido agudizando en mi trabajo. Yo me fui de Chile cuando tenía 5 años de edad. Me fui a vivir con mis padres a Brasil. Nosotros no fuimos exiliados políticos, sino que más bien exiliados económicos. Entre todas las cosas que la dictadura hizo en Chile, una de las primeras determinaciones que tomó fue cerrar completamente las industrias nacionales. De esa manera, una cantidad de profesionales nacionales que trabajaban en estas industrias nacionales quedaron
cesantes, entre ellos mi padre, y por lo tanto nosotros emigramos en primer momento a Brasil. Hago esa distinción porque siempre estamos pensando en los efectos de las dictaduras desde un punto de vista de los perseguidos políticos, que sin duda es muy significativo, pero una dictadura también tiene efectos sobre otros campos de la población, y yo más bien pertenecía a ese segundo grupo. Entre medio también viví en Asunción del Paraguay, en Brasil viví en Sao Paulo principalmente y en el Puerto Santo, y permanentemente por esta característica podía retornar a Chile, ¿sí? Porque no teníamos la condición de exiliado. Creo que esa errancia infantil me ha ido, en la medida que voy siendo más vieja, me va quedando cada vez más clara, de que en mi infancia básicamente yo recorrí un paisaje de dictaduras del Cono Sur, aprender y vivir bajo los códigos distintos de estas distintas dictaduras, y por lo tanto, de alguna manera, en mi imaginario tuve que establecer contrastes, similitudes y diferencias en los modos de operar de estas dictaduras. Y es increíble cómo eso ha ido marcando mi trabajo. Cuando en el año 89 yo decidí volver a Chile, lo decidí sin mi familia, porque quería, en Chile estaba el retorno a la democracia y yo quería estudiar en Chile en la universidad, me parecía que quería vivir ese momento histórico, y por lo tanto volví, hice mis estudios en la Universidad de Chile, pero básicamente Chile se transformó en un lugar muy difícil de entender para mí también en un lugar que yo deseaba, pero también en un lugar ajeno. Esas preguntas por la identidad y por la historia que yo no tuve, que no es una historia unificada, sino que es más bien una historia fragmentada por estos distintos lugares, creo que ha marcado mi trabajo de una manera en que soy cada vez más consciente. Yo parto trabajando desde la pintura. Esta es una pintura del año 94, se llama El Jardín de las Delicias. Yo pensé que iba a ser pintora toda mi vida, jamás pensé que iba a abandonar el lenguaje de la pintura, siempre me pareció y me sigue pareciendo un lenguaje matriz dentro de la visualidad, pero paulatinamente fui deseando, tenía un deseo de narratividad histórica fundamentalmente, que la pintura se me empezó a transformar en un lenguaje restrictivo de eso. Acá es una imagen de un lugar que se llama el Altar de la Patria, que ya no existe. Fue un lugar que hizo Pinochet cuando puso ese monumento, que es el monumento de Bernardo Higgins, libertador de Chile, al centro frente a la Moneda, digamos, ¿no? Palacio de la Moneda, que fue bombardeado el 11 de septiembre. Y la característica que tenía es que yo hice un estudio sobre este hecho histórico. La historia de Chile yo la tuve que ir aprendiendo en la medida que a mí me interesaba, porque no tuve esa formación en el colegio. Y este salto, este monumento que ustedes ven, en realidad esconde un hecho cívico que significó para Chile una masacre de civiles que se conoció con el nombre del desastre de Rancagua. Yo hice un mural que me lo pidieron en la ciudad cuando todavía era muy joven, que existe, está en la estación de trenes, y me llamó mucho la atención de que en Chile, cada vez que había un desastre histórico, que tenemos varios, o definitivamente no se contaba o se invertían los hechos. Entonces, esto que en realidad desastre, porque era la primera masacre de civiles en Chile, se había transformado en este monumento ecuestre donde aparece el héroe saltando, que en realidad no está saltando, sino que es el momento en que O'Higgins huye de la ciudad porque tiene la batalla perdida. Esa característica narrativa de Chile a mí me parecía curiosa, probablemente me producía malestar, pero me producía mucha curiosidad de cómo era posible invertir los hechos históricos de esa manera. Seguí estudiando y entendí que había un mecanismo descrito por Freud que describe muy bien mecanismos que tienen que ver con esto y que se llama la negación y la inversión, y que son mecanismos que están presentes en el relato somático que hacen las primeras pacientes histéricas cuando Freud las va a estudiar en la Salpêtrière.
Entonces dije, ok, la historia de Chile, cada vez que es conflictiva, tiene un relato que es histérico. En el libro que ven ahí aparecen dos mujeres con convulsiones histéricas y en ese pequeño marco y esa pintura que está pintada ahí, es que en ese lugar, cuando uno caminaba hacia el fondo de ese paseo, llegaba a un lugar devastado donde había un gran baldío, un gran sitio eriazo, que yo pensaba que esa era que yo veía en la ciudad de Santiago, estas borraduras, que habían muchos sitios eriazos en el centro, que a mí me llamaban la atención y me da la sensación de que la historia de Chile estaba permanentemente o negada, o invertida, histerizada, o simplemente borrada. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y de esa idea, entonces, opuse estos dos conceptos, historia e histeria. Aquí hay otra obra del año 2002. Es una bandera chilena entera blanca, que solo se ve por la costura, y que tiene estas palabras que dicen historia, 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 y de repente dice histeria. ¿Cuál era el cruce? Y que yo creo que sigue siendo importante para mí, y probablemente tiene que ver con mi propia biografía, que es que cómo se relaciona la subjetividad o qué tipo de subjetividad es la que se nos construye como identidad cuando nosotros estamos en determinados contextos históricos, es decir, cómo la historia colectiva moldea nuestra propia subjetividad. ¿Cuál es la relación que hay entre la macro historia y la pequeña historia subjetiva? Yo creo que esa tensión que hay, que es una tensión de escala, pero que es una tensión de códigos, probablemente siempre está presente en mi trabajo. La siguiente, por favor. En lo que fue mi última serie de pinturas, esto es del 2004, yo tenía la idea, y con esto abandono la pintura como lenguaje, de una pregunta si la pintura podía ser un soporte y una materialidad que estuviera dentro de la idea del documental, ¿sí? Así como existe el cine de ficción y el cine documental, por ejemplo, yo me hacía la pregunta si la pintura como lenguaje podía tener esa carga de documento. En esta serie, si puedes pasar la siguiente, lo que yo hago es cruzar las portadas de los diarios chilenos del 11 y 12 de septiembre del 2001, que por supuesto traen la noticia del ataque a las Torres Gemelas. Como ustedes sabrán, o tal vez no lo saben, el golpe de Estado en Chile fue el 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, para nosotros, aparte del horror que todos tuvimos cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, para los chilenos también significaba que nuestro 11 de septiembre iba a quedar borrado por escala debajo de ese otro 11 de septiembre. Entonces, en esos años, yo ya había empezado a leer el material con el que trabajo ahora, que son los archivos desclasificados de la CIA, primero sobre Chile, en un proyecto de desclasificación que tomó los años 98, 99 y 2000. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Donde Estados Unidos, en un contexto histórico específico, estando Pinochet preso en Londres, y Estados Unidos se ve muy presionado de entregar documentación secreta, o que había sido secreta, para enjuiciar a Pinochet, decide desclasificar documentos sobre Chile. Se dice que es el mayor volumen de documentos que Estados Unidos desclasificó sobre un país extranjero. El volumen, que es algo bien impactante, y con lo que yo trabajo, la noción de volumen de información, alcanzan más o menos en las 200.000 páginas. Son 22.000 documentos en un primer momento, pero esos documentos tienen mucho más que una página, digamos, ¿no? Y yo digo, excelente, yo trabajaba con el problema de la historia, la censura, la represión de la historia, etc. Y entonces aparecen estos documentos. Bueno, aquí está lo que hemos estado esperando. Tengo que hacer la salvedad que nosotros no tenemos en Chile acceso a los documentos de inteligencia chilenos, no existen esos documentos, por lo menos en un acceso público o en un lugar institucional que los haya guardado, ¿no?
Entonces estos documentos estos documentos norteamericanos pasaban a ser los primeros documentos que íbamos a tener nosotros sobre la dictadura. Pero no eran solo sobre la dictadura, porque los documentos iban de un periodo que incluía el año 61 hasta 1991. La otra característica de la desclasificación es que tenían estas tachas, estas borraduras negras, en gran cantidad, la verdad. Entonces, estaban en inglés, habían sido secretos, pasaban a la pública, eran desclasificados, era un gran volumen y tenía además estas tachas de la censura. ¿Si puedes pasar a la siguiente? Cuando yo vi esas tachas, y como yo trabajaba con la histeria y con los conceptos freudianos de la histeria, y ya había elaborado varias obras en torno a eso, yo dije, este acto de desclasificación es un acto histérico. Vamos a desclasificar. Clinton usa una frase que dice, vamos a hacer este proceso de desclasificación porque los chilenos tienen derecho a conocer su historia. Y por lo tanto, les vamos a desclasificar los documentos. Pero vienen estos documentos con estas tachas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, qué curioso este derecho. Primero tener ese derecho, digamos, ¿no? Que otro te lo dé, y que además es efectivo, pero segundo que venga tachado. Y eso creo yo que marcó para mí un cierto tono y una gran pregunta por los países, por la soberanía, por la autonomía de los países, que creo que es algo que ha ido acompañando mi trabajo. Esta obra que ven acá se llama La Biblioteca de la No Historia. Yo hice una edición de 5 libros, son libros que, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Que estaban en varios lugares en Santiago, entre ellos una librería. Lo que hice fue invertir el anaquel. En el anaquel puse una luz blanca, a diferencia del anaquel común, que tiene siempre sombra, ¿no? Y la gente podía llevarse un libro con los archivos desclasificados que estaban editados bajo 2 criterios, uno visual y el otro historiográfico, a cambio de una respuesta. La pregunta era muy sencilla, era una transacción simbólica, la obra iba a vaciar en el tiempo y iba a quedar esta línea blanca, y la pregunta era, ¿qué va a hacer usted con esto? Pregunta que yo me había hecho años antes, esto es del 2010, ¿qué puedo hacer yo con esto? No pude hacer nada mucho, nada muy eficiente, y la verdad es que cuando me di cuenta que no era yo la que tenía que hacer algo, que ser un poco soberbio, sino que más bien este era un proceso colectivo y lo que yo tenía que hacer era facilitar que ese material se diseminara a otros y que esos otros se hicieran las preguntas y se dieran las respuestas que cada uno podía darse. ¿Se puede pasar la siguiente? Los libros entonces estaban editados cronológicamente, sin duda en el material sobre Chile y después sobre varios países latinoamericanos hay algo que perturba, bueno, hay muchas cosas que perturban, pero una de las cosas que perturban es que este material es desde el año 61. Nosotros en el 61 estábamos muy lejos de tener una dictadura. La característica de lectura y de información de los archivos desclasificados es que ellos hacen un seguimiento cotidiano en los distintos niveles, instancias del país, de las personas, de los partidos políticos, de los negocios, de las industrias, de la conformación del Congreso. Por lo tanto, en la medida que uno los va leyendo, va teniendo una idea muy concreta y detallada de cuáles son las cosas que están sucediendo en este país durante, en el caso nuestro, durante esos 40 años. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos de las respuestas de las personas a la pregunta. No habían respuestas correctas, obviamente, cualquier respuesta era bienvenida. Y estas respuestas han sido importantes porque después las he ido incorporando en otras obras. Si esa es la siguiente. Después la Biblioteca de la No Historia se mostró en el Museo de Berna con otros dispositivos. Fue interesante
en este momento seguían siendo solamente archivos de Chile. Los archivos tenían la característica de que empezaban, para mí, a revelar información sobre los otros países inmediatamente, no solamente por el Plan Cóndor. La gente cree que es el Plan Cóndor, pero la verdad es que desde temprano un archivo se refiere a Chile, se refiere a Argentina, se refiere a Brasil, se refiere a Uruguay, y por lo tanto determinar la pertinencia de ese archivo a qué país en muchos momentos es difícil. Por lo tanto, al acercarme a esto, por la pregunta, por la historia de Chile, me fui acercando también, primero regionalmente al Cono Sur y después hacia América Latina. Si puedes pasar la siguiente. Después la Biblioteca de la Nueva Historia ha tenido varias versiones en la Bienal de Estambul, en la Bienal de Mercosur, en Toulouse, en una exposición que hizo Paul Ardenne que se llamaba La historia es mía, que por primera vez, el 2012, empiezo a hacer una edición de libros donde se incorporan las respuestas de las bibliotecas anteriores. Un poco en esta escala de lo colectivo, lo subjetivo, la macroescala de la historia, la manera en que uno se vincula subjetivamente con esos hechos, el hecho de ir desplazándolos de lugares geopolíticamente que le podría interesar a una persona en Toulouse, por ejemplo, vivos latinoamericanos, y si le interesaba de qué manera iba a responder a esos archivos, ¿no? Las respuestas son interesantes, la gente evidentemente entiende universalmente lo que es la represión, lo que es el poder, lo que es la censura, por lo tanto son códigos que son absolutamente universales y la gente responde a ese conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ejemplos de los libros con las tachas. Evidentemente hay chistes que uno se puede empezar a hacer, por ejemplo, en relación al arte moderno, en relación a Malevich, en relación a la abstracción, por ejemplo, es el primer chiste que cualquiera de nosotros podría contarse a sí mismo, ¿no? Siguiente. Y después de eso, de ya empezar a ya haber revisado parte de los archivos del Cono Sur, es un trabajo que no se termina nunca. Ustedes habrán visto que la semana pasada aparecieron nuevos archivos argentinos, ¿no? Que no son una gran cantidad tampoco, son 1000 documentos en un periodo muy acotado, pero entre las dudas simbólicas y conceptuales y narrativas que empiezan a aparecer es, bueno, ¿de qué manera nos hemos contado nuestras historias? ¿Cómo han sido elaboradas nuestras historias oficiales? ¿Sí? Y por lo tanto, esa pregunta también, en la irrupción de estos documentos extranjeros sobre nuestros países, de alguna manera, no sé si debilitan, pero por lo menos confrontan esa escritura de nuestras historias durante la segunda mitad del siglo XX, por lo menos, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos que tienen que ver con la intervención en libros de América Latina, que son intervenidos y torturados materialmente con instrumentos, generando dispositivos de someter el libro oficial a la recepción de estos archivos que no están considerados en las narrativas de esos libros, ¿no? Siguiente, por favor. Y esa es una serie que tiene que ver, de alguna manera, con la dimensión de la historia oficial y de qué manera nosotros, en el tiempo, vamos a elaborar la aparición de estos archivos, porque es un hecho de facto, nos guste o no nos guste, de que Estados Unidos desclasifica archivos, sobre todo en nuestros países. El volumen de esos archivos es muy grande y eso, por lo menos, es un hecho con el que vamos a tener que lidiar en el futuro, ¿sí? Probablemente en el presente, pero en el futuro también. Algunos dispositivos que tienen que ver con esa idea de este libro de historia soberana latinoamericana que dialoga bien o mal con los archivos que le corresponderían. La siguiente, por favor. Siguiente. Esto fue creciendo, estas son unas máquinas que se mueven y se desplazan, los archivos entran y salen de los libros. Siguiente. Y había otra dimensión dentro de mi trabajo que tenía que ver con algo que a mí me interesa mucho como artista visual
y es que el archivo, políticamente, para que sea desclasificado, quiere decir conceptualmente que sale de su condición de secreto. Para salir de su condición de secreto, en algunos casos debe ser tachado. Esa tachadura está clasificada, porque no es que se tache cualquier cosa, sino que se tachan elementos que pueden ser comprometedores en varios niveles con el presente de esa historia, ¿sí? Se tachan intereses de Estados Unidos que puedan estar vigentes, se tachan nombres de colaboradores o operaciones que puedan tener todavía algún reflejo en el presente. Por lo tanto, la tacha, de alguna manera, es el presente de esa información. Pero también desde un punto de vista de la visualidad, la tacha es lo que hace que ese documento deje de ser un texto y pase a estar en una condición de interfaz entre texto e imagen. O sea, ¿qué tengo que hacer con este documento? ¿Los leo o los miro? Solo los miro, y cuando los miro, ¿qué veo? ¿Sí? Entonces, esa condición de este material de archivo en su condición de materialidad y de esta tensión entre texto e imagen era algo que a mí me interesaba mucho, y hice varias obras que tenían que ver con esta condición del archivo. Siguiente, por favor. Esta es una obra que se llama Litempo. Es una obra, siempre que la veo me emociono, no sé por qué. Es una obra del 2013 que cuenta son los archivos sobre la masacre de Tlatelolco en México, ¿no? La masacre de Tlatelolco, desde mi punto de vista, que como yo no soy historiadora y soy artista, puedo ser arbitraria y caprichosa en mi juicio, de alguna manera significó tal vez uno de los hechos del México contemporáneo más claramente distópicos, y a partir de ahí uno podría pensar, bueno, México se transforma en un lugar donde la distopía de alguna manera va creciendo, ¿no? La característica de la masacre de Tlatelolco es que matan es una movilización estudiantil, los matan en una plaza en Ciudad de México, pero nunca se sabe cuál es la lista, ni los nombres, ni la cantidad de esas personas muertas. Que yo creo que eso es algo que nosotros, que tenemos la historia que tenemos, es muy difícil de dimensionar. Que no va a haber una madre, que no va a haber un familiar, que no va a haber un nombre, ni siquiera un número, ¿sí? Eso ya es como una dimensión muy poderosa de la violencia, ¿no? No solamente en términos de actos, sino que en términos simbólicos también. Estos archivos, esta es una selección de los archivos de la masacre de Tlatelolco, tenían la característica. La masacre de Tlatelolco se produce una semana antes de que se inauguren las Olimpiadas de México. Se produce también, de alguna manera, por las Olimpiadas, para que no haya conflictos sociales en el momento en que empiezan las Olimpiadas. Y es muy claro en la materialidad de los documentos cómo en la medida que se acercan los días a la masacre empiezan a aparecer las tachas. Y cuando ya son los días de la masacre y los días posteriores a las masacres, aparecen documentos que están absolutamente tachados, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, de alguna manera, esa es una obra que es una línea de tiempo, pero que también en la propia materialidad del archivo, aunque yo no lea lo que ahí dice, aunque yo no sepa lo que ahí dice, el documento mismo delata los niveles de violencia que van a ser escondidos, pero que están escondidos detrás de esos archivos. Siguiente, por favor. En el caso de la obra La Bienal de Sao Paulo, también trabajaba con la materialidad del archivo. La siguiente, por favor. Son 500, esta la puedes pasar seguido. Son 550 archivos que se suspenden en el aire. Es una cruza espacial. La puedes dejar ahí, por favor. Entre los archivos de Brasil, hicimos una investigación con la Bienal de Sao Paulo, viajamos a Brasilia, levantamos muchos documentos de archivo de inteligencia de Brasil, y lo que hicimos fue hacer una cruza entre los documentos brasileros, que sí existen, tal vez no son acceso público absoluto, sí existen, algunos fueron destruidos, pero otros no, y los documentos de la CIA
no solamente sobre Brasil, sino en este caso sobre el Cono Sur. ¿Por qué? Porque en el hecho histórico de que Brasil es el primer golpe de Estado que se lleva a cabo en la región, ¿sí? Hay otros modelos de desestabilización de gobiernos o de tendencias, ¿no? Como el caso de Jacobo Arbenz, etc. Pero en Brasil hay una dictadura que se materializa. Eso significa, en términos históricos para Latinoamérica, que la CIA empiece a operar ya en el año 64 desde Brasil para los otros países del Cono Sur, ¿sí? Siguiente, por favor. Por lo tanto, la relación de reciprocidad entre esos archivos, aunque están uno en portugués, otros en inglés, hay una relación de reciprocidad histórica interesante en esos archivos. También la obra tenía la idea de mostrar, y la suspensión tiene que ver con la idea de que nosotros todavía no hemos leído todos esos archivos, no hemos elaborado completamente toda esa historia, que probablemente nos van a tomar varias generaciones y varios autores poder hacerlo, pero que esos materiales están ahí, ¿sí? Y esa era la idea también de la suspensión, ¿no? De este volumen inmenso que no se puede leer entero y que está suspendido en el aire. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto lo voy a pasar rápido. Estos son algunos fragmentos, si lo puedes pasar, por favor, de desclasificados que hablan de, ya en el año 2013, yo empecé a tener una especie como de conocimiento activo, pero no metodológico, yo no soy historiadora ni tengo pretensiones de serlo, de cómo se habían orquestado y cómo se había movido geopolíticamente los distintos momentos de quiebre dentro de América Latina a través de los archivos, ¿no? Estos son fragmentos, por ejemplo, de la desestabilización de Jacobo Arbenz. Siguiente. En el caso de un fragmento que tiene que ver con cómo se va a enfrentar el ejército norteamericano, si es que hay una oposición de los militares, si es que los militares brasileños se dividen al momento del golpe, de qué manera Estados Unidos, a través de su ejército, va a apoyar a los militares golpistas. Siguiente. Y esto lo hice en una obra que se llamó En nuestra pequeña región de por acá. ¿Sí? Siguiente, por favor. Pasemos. Pasemos rápido esto. Esta es la última versión de la Biblioteca La No Historia en el Museo de Migros en Zúrich. Esta es una obra donde en esos anaqueles hay libros que la gente se puede llevar, pero en este caso está este rollo que contiene respuestas de las bibliotecas anteriores y que además va sumando respuestas nuevas que se van desplegando por la siguiente, por favor. Y por lo tanto, lo que queda de la muestra es este rollo de respuestas de los últimos 6 años de producción de esta obra en distintos lugares. Siguiente. Siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Entonces la gente lee la respuesta de alguien en una versión anterior y agrega su propia respuesta, ¿no? Siguiente. Y finalmente, esta idea de nuestra pequeña región de por acá es la exposición que está en el Museo Malva, va a estar hasta el 3 de octubre, para los que puedan verla, en la idea de hacer una revisión y construir tal vez una cierta imagen de la Guerra Fría en América Latina a través de la revisión de los archivos de 14 países, enfocados básicamente en 2 áreas, ¿sí? Una es la relación entre el mundo del arte y el contexto de los archivos. Hay unas citas a Donald Judd, donde Donald Judd está intervenido por estos archivos. Donald Judd entre comillas, quedó muy poco de Donald Judd, digamos, pero esa es la idea. Siguiente. Siguiente, por favor. En la idea siempre de dar cuenta del volumen de información, que yo creo que es una condición contemporánea que todos vivimos también, ¿no? El gran volumen de la información que no sabemos si vamos a ser capaces de consumir y cuánto de eso vamos a poder consumir. Siguiente. Siguiente, por favor. Y después la segunda parte de la muestra se aterriza en los retratos y en las historias de 47 autoridades de América Latina,
14 países, que son básicamente personas que ocuparon cargos en la administración del Estado, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, más la Iglesia. Aparecen estos hombres. Siguiente. 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 Siguiente, por favor. Estas son las piezas que hacen alusión a esta recontextualización del minimalismo en términos históricos al forzarle los archivos dentro de su propia materialidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Y están estos 47 líderes, 14 países, desde el año 48 hasta 1994. Siguiente. Siguiente. Pintados sobre placas de bronce. Esta serie se llama Mi carne es bronce para la historia. Siguiente. Y aquí aparece, siguiente, las imágenes de sus muertes asociadas, pare un poquito ahí, solamente al cargo, ¿no? O sea, la información de quién es, de qué país es, qué cargo tenía, dónde murió, está disociada por toda la muestra. Siguiente. Siguiente. Y en una sala de archivos, nosotros hicimos una investigación con los familiares, con los abogados y los jueces que han llevado estas causas en los últimos 60 años, y ellos nos pasaron, en algunos casos con más facilidad o con menos facilidad, los archivos de las causas judiciales que han ido elaborando estas muertes, y esas causas judiciales se contraponen a los archivos de inteligencia norteamericanos. Siguiente. Esa es la sala de archivos. Ahí hay otra cita a Donald Judd. Siguiente. Siguiente. Aparece esta imagen, que es una imagen elaborada con los funerales de los 47 líderes que forman un solo funeral y donde por primera vez aparece el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Otra cita a Donald Judd con archivos. Siguiente. Aquí hay una selección, también es una cita Judd, pero que tiene aterrizado 5 casos de estos personajes con la documentación del peritaje judicial que acompaña a estas causas judiciales. Siguiente. 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 Y termina la exposición con un video que se llama Translation Lessons, donde un profesor de inglés, que en realidad es un novelista también, me enseña el idioma inglés a mí a través de los materiales del archivo, y este es un video que va contando la historia un poco histérica de forzosamente aprender ese idioma para poder acceder a esa información. Muchas gracias. Marcelo, terminamos con vos, Marcelo. Bueno, me cabe nuevamente a mí agradecer a la Universidad de 3 de Febrero y la de Córdoba, y fundamentalmente al interés que yo tengo y he tenido mucho de que los artistas podamos tener un diálogo con el ámbito académico, cosa que he cultivado, y que este escenario me parece muy adecuado, porque son 2 universidades nacionales, la Universidad de Caseros en la provincia de Buenos Aires, de 3 de Febrero, y la Universidad de Córdoba, donde se gestó la reforma, la misma ciudad en la que se hizo el Cordobazo, que forma parte también de uno de los referentes de estos mismos años de Tlatelolco, 68, 69, a los que se refirió Voluspa, como marcantes de un periodo histórico nuevo que se iniciaba en América Latina. Estamos 2 del Parque de la Memoria aquí, Florencia y yo, así que voy a aprovechar para establecer un diálogo desde el Parque de la Memoria con las 2 presentaciones anteriores, antes de entrar en la mía. De alguna manera el tema de los archivos es un poco borgiano en su infinitud, es imposible abarcarlos en su totalidad, leer todo, investigarlo todo y vivir al mismo tiempo el presente, que también tiene sus exigencias,
pero existe en los archivos una gran cantidad de información y un potencial visual y creativo y de reflexión muy importante. No es casualidad que nosotros tres trabajemos con historia y con archivos, y constituyen un desafío que en América Latina de alguna manera lo estamos tomando. Esta presentación lo muestra, como también, por ejemplo, la obra de Fernando Brais o de muchos otros, Oscar Muñoz, artistas que trabajamos con el archivo de una manera o de otra. Respecto de la referencia de Voluspa al tema de los archivos, en reciente visita que hizo al Parque de la Memoria el presidente de los Estados Unidos, prometió en esa visita la entrega de los archivos, que efectivamente entregó hace unos días a las organizaciones de derechos humanos en un acto público en el gobierno. El secretario de Derechos Humanos de la Nación entregó a las abuelas un material impreso y a los demás organismos un CD con estos archivos que Obama prometió revelar, y que Kerry vino a entregar, y que ya vi en el diario que decía que Kissinger había intervenido sobre esos archivos quitando algunas de las acotaciones que había hecho Patricio Aderián, que era la funcionaria de Jimmy Carter que vino a la Argentina y visitó la ESMA en 79, el mismo año que justamente mi hermano estaba detenido ahí, que trasladaron a todos los detenidos al Tigre. En ese momento, Patricia Aderián vino a reclamar por estos desaparecidos, los archivos tienen tachada esa parte, es decir, se repite la historia y ahora la tenemos aquí. Nos prometieron en el Parque los archivos nos entregaron, está tachado, está esa parte que aparece no. Bueno. Y lo mismo también pusimos en el Parque una exposición que tiene que ver con los indígenas de la Universidad de La Plata, con una única sobreviviente que había habido de esas familias prisioneras en el Museo de La Plata, porque finalmente terminaron presas ahí, o medio adoptadas ahí, o murieron ahí, y convertidos como en piezas de museo vivientes, ¿no? Te invito a que hagas tu presentación y hacemos estas reflexiones y articulaciones al final, ¿dale? Porque te vas a quedar ¿puedo sin moverlo tiempo. desde acá? Esto, lo mío. Bien, entonces voy a empezar con lo del 68. A ver cómo se maneja este carajo esto. ¿Cómo es esto? Poneme por favor el 68. No. El 68, el fuego de las ideas. Ahí está, ahí va. No, es que no va, vuelve. Pásamelo entonces del 68. El 68 es un trabajo de archivo en el que yo hago una investigación visual sobre las imágenes de los principales acontecimientos que tuvieron lugar en ese momento, entre ellos, por supuesto, Tlatelolco, y entre ellos, por supuesto, el Cordobazo, que empezó aquí y que fue el inicio de un periodo nuevo en el país. No es casualidad que las primeras víctimas de la dictadura que tenemos en el Parque de la Memoria son justamente en 1969, la fecha del Cordobazo. Mayo del 69 es el Cordobazo, en el 69 están las primeras víctimas, entre ellas las víctimas del Cordobazo, que son las que inician las paredes con los nombres que van hasta el 83. Entonces, estos años constituyeron años de enorme influencia en mi vida y en la de muchos de nosotros, fundamentalmente por las ideas que se plantearon allí, las discusiones y aperturas que se plantearon allí sobre libertad sexual, libertad política, incorporación de los jóvenes a la vida política y pública, reclamo de derechos, imaginación al poder, digamos, niveles de discusión política y de propuestas de futuros posibles mucho más interesantes de las que se discuten ahora. Por eso me interesó rescatarlas a poco tiempo que se cumplan justamente los 50 años de estas ideas en el 18 y vuelva a tener que evaluarse qué efecto han tenido sobre nuestras generaciones. De alguna manera alguien me habló de un libro brasilero hoy, aquí el profesor de Minas, 1968, un año que nunca acabó, una cosa así, ¿no eran? Como que esas ideas de alguna manera siguen presentes, ¿verdad?
Entonces, esta es la foto de París, que circunstancialmente ha aparecido la primera, pero la idea justamente es plantear que lo del 68 fue mucho más allá de París. Seamos realistas, pidamos lo imposible, gocen sin trabas, cosas que todavía deberían tener vigencia. La siguiente, esta es justamente la imagen del Cordobazo, que es la única imagen argentina del proyecto. Se habla justamente en cada una de estas imágenes de cuáles son las consignas que en ese momento se levantaban en cada ocasión: autonomía de los trabajadores, el corazón del país, libertad sindical, libertad política, no a la dictadura, siempre con la presencia de la en escenario principal de discusión y lucha política, y con un texto manuscrito, no solamente sobre las consignas y con algunas intervenciones de color para resaltar la imagen y darle un balance visual, sino también una breve información. El 29 de mayo de 1969, estudiantes y obreros paralizan la ciudad de Córdoba. El alzamiento insurreccional de la ciudad inicia una nueva época en el país. Foto de Pedro Martinelli. Todas estas fotos yo tenía 12 años, no las hice, las investigo, las licencio adecuadamente, pago sus derechos y en consecuencia obtengo una copia en alta resolución de la imagen que me permite desarrollar este tipo de intervención. La siguiente, esta es justamente Tlatelolco. Son las marchas previas a la masacre, en las que en este caso fue la marcha del rector en agosto, la masacre es en octubre, y entonces el rectorado completo de la universidad, y aquí hago nuevamente referencia a la UNTREF, a la Universidad de Córdoba y a la relación del movimiento popular con la universidad y con el arte y las artes visuales, solidaridad con los estudiantes. Aquí está la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Normal Rural. Es decir, acá yo menciono en esta intervención sobre la fotografía un hecho que para mí fue fundamental, y es que como Tlatelolco no fue juzgado, fue posible Ayotzinapa. Es decir, en realidad hay una relación directa entre los dos hechos. A partir de este trabajo de Tlatelolco, yo después desarrollé toda una campaña sobre Ayotzinapa, que no sé si tendré tiempo de mostrarles hoy, pero trabajé durante mucho tiempo y sigo trabajando sobre el tema de los 43, pero para mí esto está originado en Tlatelolco, en la falta de justicia sobre Tlatelolco. Cuando no hay justicia, todo se puede volver a repetir. Es lo mismo que me decía a mí el rabino, me decía, las cosas van a volver a suceder, dice el rabino. Y entonces, más allá del rabino, yo entiendo que esa situación persiste. No va a volver, sí va a volver, y de alguna manera Tlatelolco anticipa Ayotzinapa y anticipa el desastre que de alguna manera convive con la violencia permanente de México y la falta de una solución posible o de una solución vislumbrable. De alguna manera en Colombia tenemos un proceso de posible pacificación, sin embargo en México no se ve solución posible al alcance de la mano o de la ficción, no se ve. Seguimos. Bogotá, donde también hubo un movimiento popular que iniciaba el proceso, que fue el inicio paralelo al proceso del inicio del conflicto civil colombiano, cuya solución se está discutiendo ahora. Este justamente es un momento de concentraciones estudiantiles contra la intervención en la universidad, nuevamente por una universidad pública. El 68 fue un año de gran lucha universitaria en Colombia, y la foto de José Silva, que es el creador del cine mestizo y del cine documental social en Colombia. La siguiente. En Londres es muy interesante el movimiento, no solamente porque van a protestar contra la guerra de Vietnam frente a la Embajada de los Estados Unidos en Grosvenor Square, sino porque además esta marcha se realiza en marzo del 68. El Che acababa de ser asesinado en Bolivia en octubre del 67, y 5 meses después ya la famosa imagen de Korda está en las calles de Londres. Y eso en el archivo uno lo ve, porque si no, ¿cómo vas a ver que eso sucedió? Solamente porque la imagen está ahí, en la foto de ese día. Entonces hay una narración sobre justamente la situación en Vietnam y la solidaridad con la lucha contra la guerra de Vietnam, que es uno de los ejes indudables de todas las movilizaciones de los años 60. Siguiente.
San Pablo también, en San Pablo no Maria Antonia, è un momento da luta entre o Mackenzie e a USP, tem aquelas brigas na strada, e sai a cátedra de filosofia na rua com aquele, e tem esse texto, né? A USP na rua, a filosofia nas mãos, que de alguma maneira expresa el momento de la lucha contra la dictadura, ¿no? Siguiente. Jamaica es interesante porque en el proceso de investigación, al trabajar en Londres, me hablan de Jamaica. Y al mostrar esto de Jamaica, me llevan a Dakar. Así, cada cosa va llevando a la otra. Mis amigos curadores, Mark Seeley de Londres, tenía que estar Jamaica porque los Rodney Riots, Rodney fue un dirigente negro, escritor norteamericano que venía de Canadá de una charla a Kingston, fue impedido su acceso porque era un tipo muy progresista, y salen los rastas en Colombia, en Kingston, a la calle para reclamar por él. Este dirigente, Walter Rodney, que fue impedido de dar su prédica en Jamaica, es después un dirigente importante en África, ¿no? En Tanzania, en una universidad popular. Dice, también en Dakar tuvimos problemas, te voy a mandar la foto. Fueron a buscar la foto en los archivos de Dakar. Resulta que las dictaduras sucesivas que hubo en Senegal quitaron todas las fotos, ahora están buscándolas por Francia para ver si podemos meter al África en las fotos, porque cada imagen es el resultado de una investigación, encontrar la mejor imagen, encontrar de dónde se obtiene la alta resolución, conseguir los derechos. Siguiente. Esto es Washington. Esto es pocos meses antes del asesinato de Martin Luther King en Memphis, cuando estaba dando un discurso. Acá está su lugarteniente, Ralph Abernathy. Todo sucede al mismo tiempo, el mismo año. No hay internet, no hay nada. Es decir, hay un espíritu de los tiempos, un zeitgeist, pero no hay lo que hay ahora. Ahora parece absolutamente natural que pasa el quilombo allá y lo estamos viendo en tiempo real, pero esto estamos hablando de hace 50 años, no era así, había otro tipo de conexiones. Aquí estamos, la lucha no al racismo, no al sexismo, justicia para la gente pobre, poder negro, es decir, problemas que siguen estando ahora, ¿verdad? Sin embargo, si no hubiera habido esta movilización, este sueño de Martin Luther King, no hubiera habido el presidente Obama y todo lo que significó eso como cambio, digamos, de una serie de valores raciales en cuanto al nivel de integración. Sin embargo, siguen matándolos por la calle. O sea que nada de esto ha sido solucionado. De todas formas, el conjunto de estos hechos, cada una de las frases está en el idioma en el que se hicieron. Todo esto está en varios idiomas cuando yo conozco el idioma. Adelante. Siguiente, Praga, justamente la movilización contra de los tanques del Pacto de Varsovia. Hay unas imágenes muy características de Kudelka sobre la invasión a Praga. Preferí buscar una foto de archivo que expresa cabalmente la presencia popular en las calles. Ahora también estuve con una curadora rusa, me habló de las movilizaciones en Bratislava, me habló de la resistencia dentro de Rusia. Es decir, el propio trabajo te va llevando a conocer otras circunstancias que pasaron. Siguiente. Río de Janeiro, la Passeata dos 100.000, una foto de Bando Teixeira, que también fue uno de los actos importantes de lucha contra la dictadura. La siguiente. Esta es una marcha de las actrices contra la represión policial en Río de Janeiro, perdón, contra la represión de la cultura. Tenemos ahí justamente caminando entre las principales actrices de Brasil, como Leila Diniz, Eva Tudor, etc. ¿Ustedes conocen a las ven? ¿Cómo qué? Norma Benger. Está ahí Mario Pedrosa. ¿Se ve Mario Pedrosa là a direita? Mario Pedrosa, un grande crítico de arte progresista brasilero que marcha aquí con estas mujeres. Cuando la puse ahora en San Pablo, en el Instituto Cultural Banco Itaú, no la asesoría jurídica, el comité político del banco, no divulgar esta imagen en el medio de este momento porque consideraban inoportuno
la imagen que demostraba la muestra que estaban poniendo en el banco. Ponerla en la exposición tras mucho trámite, sí, pero divulgarla en el banco, no en este momento del impeachment. Justamente apoyando aquí que esto es un desastre para toda América Latina, ¿no? Esta especie de golpe parlamentario. Esto de alguna manera podría leerse como una resistencia contra aquello. El Itaú lo vio como una resistencia hoy a una manifestación de los 60. Es interesante. Y todas las mujeres, encima mujeres, ¿no? Con Dilma y qué sé yo. Siguiente, por favor. Esto es Múnich. Más democracia, no más ex nacionalsocialistas en la universidad. Era otra de las causas. Los nazis seguían en la universidad. Fuera los socialistas, los nazis de la universidad contra la guerra de Vietnam. Múnich, Bonn y Berlín son el centro de las manifestaciones en Alemania en el 68. Siguiente. La siguiente. Esto es en Tokio. También es un movimiento muy importante. Es una foto que me cedió Bruno Barbey de la agencia Magnum, que estuvo fotografiando el movimiento estudiantil, japonés contra la guerra de Vietnam. A mí, por supuesto, que me interesa también mucho la imagen en sí, ¿verdad? No solamente lo que se dice ahí, sino cada imagen, encontrar la imagen de archivo. No solo la información del archivo, es la imagen concreta que lo puede contar de una manera más contundente, porque nosotros somos artistas visuales, entonces la imagen tiene un papel absolutamente central. Adelante. Y además de ser el lenguaje con el que se comunican las nuevas generaciones, ¿no? El de la imagen. ¿Otra más? ¿Puedes pasar? Esto es Montevideo, es la única de las imágenes en las que se está celebrando un velatorio de una de las víctimas de la dictadura militar, de Pacheco Areco, ¿Pacheco Areco era? No, sí, Jorge Pacheco Areco. Entonces, es el entierro de Susana Pintos, que fue asesinada en la puerta de la universidad. Nuevamente, aparece la universidad por todos lados, no se parece a propósito hoy. Y justamente es su velatorio. Primero que matan es liberarse con ese nombre, es la primera víctima de la dictadura uruguaya, y en un acto para recordar a liberarse, la matan a Susana Pintos. Entonces estas cosas están muy vívidas en la memoria de Uruguay. Los demás quizás no lo tenemos tan claro, pero viendo todo juntos se establece la relación que todos los hechos tienen entre sí. Siguiente, por favor. Esto es en Milano. También una manifestación educativa contra restricciones en la universidad. Siguiente. Otra. Esto es en Ámsterdam. Es un año antes. Esto es en el 67. Es el movimiento Provo, que es un movimiento de ocupación de casas, que empieza todo el movimiento Ocupa, empieza en Alemania, en Holanda, con estos movimientos 60, que era un movimiento también inspirado por el dadaísmo y por la acción pública. Acción directa, paz, contracultura, todas ideas originadas en ese momento en Ámsterdam. Siguiente. Esto es en Roma. Siguiente. Bien. Ese es el trabajo del 68, el trabajo se mostró en Nueva York, en Boston, ahora en San Pablo, lo voy a volver a exhibir en Bogotá, en El Dorado, en mayo del año que viene. Hay una banda de sonido que no me da tiempo de mostrar, con los discursos de Martin Luther King, del Che, de Daniel Cohn-Bendit, de Agustín Tosco, aquí en Córdoba, y de Herbert Marcuse. Esa banda de sonido suena durante todo el transcurso de la exposición. Voy a mostrar otro trabajo más, que es el que estoy haciendo ahora para la próxima muestra que tengo en el Museo de Imagen y du Son de San Pablo en el mes de octubre. Es una imagen sobre la inmigración, sobre la situación de la migración contemporánea, y tiene 3 patas. La primera es esta. Por favor, ¿puedes mostrar una imagen? Estas son las imágenes de mi familia inmigrante. Yo como nieto de inmigrantes llegando a América. Este es mi tío mayor, que fue un dirigente de la Revolución Rusa, después exiliado en Siberia, o mandado a Siberia, Mayor Masevich, el hermano de mi abuela, que es
un dirigente importante, ayudó a Lenin y a Litvinov en las relaciones exteriores de la naciente Unión Soviética, y es mi tío. ¿Seguimos? Y esta es una imagen de Rusia. Yo tengo un conjunto de imágenes que vienen de Rusia, de mi abuela, y están intervenidas como están intervenidas las imágenes del 68 con color y pasteles y distintas herramientas. Mi abuela, que está en el centro con ese texto verde, cuenta: haré mi vida en las pampas al otro lado del mar. La compañera dice que todo parece tranquilo, la madre Rusia nos educa, el futuro es incierto, los migrantes están viniendo para aquí. La siguiente. Aquí ya están en la Argentina, mis abuelos, la hermana de mi abuela, el barco que nos trajo, es una imagen en el puerto, está intervenida y cuenta la historia de cada uno. Yo en general en esas intervenciones profundizo en el contenido de la historia, y la relación de texto e imagen ha sido una característica central de todo mi trabajo desde el principio. En particular también la foto más conocida, que es la foto de la clase, en la que hay texto e imagen, pero también en mis trabajos anteriores. En consecuencia, he retomado después de muchos años esta intervención para este trabajo sobre la migración. Aquí te pedimos que pongas el otro conjunto de fotos, no sé si estás ahí, ese más de las fotos familiares. Estas son otras fotos del seguimiento familiar en el que mi abuela, este es su pasaporte, que es un pasaporte no argentino. Es decir, es un pasaporte no argentino, pero bueno, es el pasaporte de mi abuela. Siguiente o anterior, porque me parece que están antes. Acá está ella en Rusia, en Kajovka, con una imagen de su juventud. Se ve que algo de dinero teníamos, porque esta imagen había que pagar el estudio y qué sé yo. Siguiente. Aquí con sus compañeras de estudio, en un estudio fotográfico, en una imagen clásica de fines del 19, principio del 20. Siguiente. Con uno de sus hermanos posando en el estudio, mi abuela Rosa, que fue profesora de ruso de Roberto Arlt, acá está formándose como maestra de ruso. Siguiente. Y acá está con sus compañeras de ruso en la Rueca. Es decir, son las imágenes de Rusia. Siguiente. Todas estas seguramente las voy a intervenir. Este es un proceso, un trabajo que está en progreso, no es un trabajo terminado, lo voy a presentar en octubre, y estas imágenes las escaneé antes de ayer y las incorporé a la charla recién. O sea que está ahí mi abuelo con mi padre y mi abuela, la misma abuela rusa ya con mi papá, ¿no? Y hay una serie de obras que trabajan sobre esa relación que continúa hacia abajo. La siguiente. O si no, volvés al PowerPoint. Si ya están estas del accesor. Sí, tengo rapidito ya. Seguimos con el PowerPoint. Acá está mi tío Salomón llegando a América. Es una imagen que además utilicé en buena memoria. Siguiente. Siguiente foto. Acá están ellos en Carué. El tío Salomón, mi abuelo, que se le ve ahí. La siguiente. Siguiente. Y esta foto, junto con la de mi tío Salomón, termina en buena memoria con la siguiente foto, que es esta, con un texto que dice: al río los tiraron, se convirtió en su tumba inexistente, y que es la que, junto con Florencia, llevamos en representación del Parque de la Memoria a la Bienal de San Pablo, a la 29 Bienal, como representación del parque, con esta imagen del río, que además tuvo mucho que ver con la gestión del parque, porque son el mismo grupo que en el Nacional Buenos Aires hizo un monumento a los desaparecidos, es el que después propuso lo del parque. Junto a eso teníamos la música de una víctima brasileña de la dictadura militar, Tenorinho, y entonces se veía la imagen y se escuchaba la música extraordinaria de este músico que estaba tocando con Vinicio de Moraes en Buenos Aires cuando fue secuestrado y asesinado. Siguiente. Y ahora hay dos partes más de este tema de la migración, que es lo que voy a terminar mi presentación. En la primera estoy yo como nieto de inmigrantes. En esta serie, que es de mi libro Nexo del 2001, hay una serie de imágenes de mi exilio, es decir, de yo como exiliado.
Aquí estoy vendiendo globos en la puerta del Zoológico de Barcelona en 1978. Esta es la familia que yo tenía entonces, así en ese plano inclinado, junto al mar, haciendo un saludo medio ambiguo. Las llaves en las que se mezclan las llaves que venían de la Argentina con las nuevas llaves de otro país, y es un momento de duda de las llaves. Son todas fotos que son obra mía, que están en varias instituciones y que forman parte de este catálogo de una muestra que tuve en el Centro Cultural Recoleta en el 2001, y en general van acompañadas de un texto. En este caso el texto se refiere a las llaves y menciona también las llaves famosas que los judíos se llevaron de Toledo en 1492 cuando fueron expulsados. Llaves, algún día van a volver. Hay una serie de historias con las llaves. Siguiente. Este es el autorretrato fusilado, que es un autorretrato mío en la misma pared en la que fusiló Franco durante la Guerra Civil en Barcelona, en la plaza de San Felipe Neri. Siguiente. Otro retrato similar, que son dramatizaciones que hacíamos en ese momento de lo que estaba pasando como una forma de entenderlo. No son más que ficción, pero son ficción más parecida a la realidad que cualquier otra imagen. Un retrato de una en el exilio, con su rostro imposible. Siguiente. Y hay 2 o 3 imágenes con las que termino, que es de alguna manera la conclusión del tema de la migración, que son las migraciones contemporáneas. Siguiente. Esta es una imagen de inmigrantes sirios llegando al puerto del Pireo en el mes de marzo. Es una imagen intervenida que expuse solamente en Arteba, pero que va a estar ahora en San Pablo. Cuenta, queremos que nos reciban, somos todos inmigrantes, pero se parece al mismo tiempo a una pintura del Renacimiento. Tiene que ver con la historia del arte, esta situación de la migración, del movimiento. Hay unos rostros ahí que podrían estar en una pintura, no sé, de Caravaggio, en una pintura de Frangélico. Es decir, hay una relación como que esta es una situación humana que se repite y que hoy en día nos interpela, porque esto es simplemente la planchada de un barco que está llegando a Europa. Se llama Madonna del Pireo y se refiere a la Madonna del Medio. Siguiente. Y esta otra imagen también me resultó muy potente. Es un grupo de inmigrantes del norte de África que están en Marruecos. Hay una bajamar y caminando por la costa llegan a una piedra, a esa piedra que está en Ceuta. Entonces es el momento en que llegan a Europa. La siguiente. Y estas son las imágenes, las imágenes en las que estoy trabajando para intervenir. Es un proceso que está, además tengo que conseguir sus derechos. Siguiente. Siguiente. Y sobre estas imágenes, termino con este proyecto de instalación, que es una instalación basada en estas imágenes, en la que los inmigrantes para mí representan un potencial, son como flores de alguna manera. Siguiente. Entonces pienso hacer una instalación con un barco, con tierra y flores frescas sobre un mar negro de carbón. Estoy trabajando sobre comprar un barco, ponerle tierra, es una producción en un museo importante. Están las imágenes de referencia de los migrantes y las flores. Siguiente. La marea negra hace referencia a lo que entiendo que es una marea negra, una marea fascista, una marea populista, que es la que estamos en este momento atravesando y sobre la que ellos están navegando. Entonces, es una referencia a la migración actual y una referencia a lo que la migración nos puede traer. Creo que con esto termino. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que ustedes comparten conmigo que fue una mesa realmente muy movilizante, sumamente interesante. Por eso voy a ser muy breve, porque quiero abrir, digamos, una instancia de comentarios, de preguntas y de intercambio con los artistas. Pero simplemente hago unas reflexiones que fui anotando mientras los fui escuchando a los tres. Aquí tenemos 3 artistas visuales, 3 artistas que bucean en archivos, que trabajan con documentos, que trabajan con información, que
Y creo que la clave de todo lo que escuchamos está en el montaje y en la articulación de esa información, en el modo en que ellos articulan sentido a partir de estos archivos. O sea, creo que la visibilidad que las prácticas artísticas, en el caso de los tres, les da a estas cuestiones, a estas temáticas y a esta digamos, situación de borradura, de interrupción, de censura, de violencia política, como decíamos al iniciar la mesa, esta como fragmentación de la información y el volumen, como bien decía Volupsa también, que es prácticamente inabarcable, cómo de repente con el trabajo, digamos, sensible, que únicamente un artista visual le puede, digamos, aportar a una masa de información como con la que ustedes, digamos, trabajan y con la que ustedes se enfrentan, genera sentido y sobre todo visibilidad, ¿no? Me parece que desde ese lugar ustedes trabajan, que desde ese lugar señalan, ¿no? Que nos señala dónde mirar, aunque no diga nada el texto, aunque esté tachado, aunque esté borrado, ¿no? Mirar ahí, a esa borradura, a esa tachadura, pero digamos, señalar. En una primera instancia es señalar, y en una segunda instancia es articular, montar, el famoso montaje de Avi Warburg, ¿no? El famoso montaje, digamos, para el de Benjamin, ¿no? Para darle sentido a este volumen inabarcable de imagen y de texto, ¿no? Y por supuesto creo que la plataforma de instancias como esta, de bienales, en el arte contemporáneo, que son parte del sistema, que son parte del circuito, en la que todos nos movemos y en la que todos nosotros que somos parte, digamos, del sistema del arte, facultad, digamos, incluida en este caso, trabajamos para convocar público. Básicamente el fin último de todo esto que hacemos es dar a la mayor cantidad de público posible acceso a todo este trabajo. Así que creo que particularmente me quedó como eso, ¿no? Podríamos seguir con infinidad, digamos, de comentarios desde la historia particular, como mostraba Marcelo recién. Esa búsqueda, tomé una frase tuya, Volupsa, que decías narratividad histórica, ¿no? Eso yo creo que es el motor, ¿no? Del trabajo de los tres, un deseo de narratividad histórica. En el caso de Marcelo, personal, que se cruza también con la historia colectiva, como en el caso de Cristina y de Volupsa. O sea, hay un deseo de narratividad histórica que creo que es compartido por todos nosotros, porque por algo estamos aquí todos escuchándolos con avidez, y de poder reponer, digamos, ¿no? Desde reponer esa información que nos fue silenciada, porque me parece crucial, digamos. Creo que si vamos a buscarle un sentido a nuestro futuro y al de las próximas generaciones, es ineludible, digamos, reponer esos como magmas de historia que han sido totalmente borrados y silenciados y obturados. Así que ahora sí, abro comentarios, preguntas, debates con ellos, que son acá lo que importa, digamos. Bueno, ante todo quiero agradecer, esta fue una mesa maravillosa. Y lo que decía Florencia en parte, sí, pensaba algo parecido. Me impresionó porque yo trabajo un periodo que es el primer periodo en América en el cual la violencia, la supresión, la tachadura, la extirpación de aquello que no es lo que se espera, fue el inicio, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII, y me impresiona los mecanismos plásticos que ustedes exhibieron, aparecen en esa época, desde la palabra, bueno, la palabra y en relación con la imagen es fundamental, pero la palabra y la voz que es suprimida, lo que mostraba Cristina, me hizo recordar, y tiene que ver también con algo de la mesa anterior, que una de las primeras acciones de extirpación de idolatrías que hubo en América fue la supresión de los nombres de los indígenas, desde el principio. ¿Por qué?
porque el nombre es el antepasado para lo que es las culturas, como por ejemplo la incaica, es el antepasado, por ende tiene una carga de sacralidad, y decir el malqui, decir el nombre del antepasado es conservar una memoria que no se quería. Por lo tanto, una de las primeras extirpaciones que hubo fue de los nombres, ¿no? Por eso me interesó mucho lo que plantea Cristina, porque está reviviendo esa misma acción. Y por el contrario, la palabra que señala, la palabra que otorga sentido, lo que pasa que en este caso, en el caso de la colonia, en el sentido inverso a lo que hace Marcelo, porque me impresionó porque hay un montón de imágenes en la colonia que son las imágenes y arriba del cuerpo está todo el texto de aquello que se quiere señalar, ¿no? En este caso, qué sé yo. Y por último, también en relación con la hermosa presentación de Volupsa, yo pensaba cuando dijiste, bueno, yo me alejé de la pintura. El origen de la pintura es la sombra, el origen de la pintura es lo que no se ve, ¿no? Con el mito de Butades. Y esto que vos mostrabas en los archivos es, como decía Florencia, es un operador deíctico porque señala y al mismo tiempo oculta. Entonces vos, frente a esa tachadura negra, no tenés más que pensar que es ahí donde tenés que mirar, que es ahí donde está el espacio vacío, lo importante, ¿no? Bueno, nada, comentaba eso, ¿no? No más comentarios, preguntas. Cerramos entonces y hay otra mesa, ¿verdad? Perfecto. Allá una y cerramos. Dale, la última. ¿Qué tal? Quería preguntarles cómo miden, en realidad, la veracidad del registro con el que manejan sus obras. Perdón. ¿El documento? Claro, los documentos o en el momento que ustedes los buscan o del ente que se los da, o en el caso de la búsqueda personal, ¿cuáles son sus condiciones a la hora de tomar eso como verdadero? A ver. Bueno, para mí esa es una pregunta profesional, en el sentido de que, digamos, yo he trabajado muchos años dirigiendo una agencia de imágenes y las agencias de imágenes de que la fotografía en cuestión corresponde a un determinado autor y a un determinado medio. Hay muchísimos conflictos alrededor de eso, pero uno puede perfectamente comprobar, o hablando con el autor, o con sus herederos, o con los medios, digamos que estas imágenes son verdaderas. O sea que no es muy complicado confirmar la veracidad de una imagen. Ahora ya, como están interpretadas subjetivamente a través de la obra, eso ya es completamente subjetivo y no necesita pasar por ningún examen, porque ahí, una vez, como dice Volupsa, nosotros somos artistas, hacemos un poco lo que se nos canta a los cojones con la imagen. También. Podríamos inventarla totalmente, igual vale. En el caso mío, yo no rajo duras por la información que la CIA desclasifica, digamos, no tengo ninguna capacidad de saber si eso que se está diciendo es completamente cierto o es completamente falso. Porque además, en términos históricos, la Guerra Fría, si tiene alguna característica, los modos de operar de la inteligencia, es que yo tengo archivos, por ejemplo, donde dice que Salvador Allende se suicidó, otro archivo donde dice que Salvador Allende fue asesinado por un GAP, y otro archivo donde dice que Salvador Allende lo mató un militar que entró imprevistamente. A mí la idea de la verdad, que yo creo que es fundamental, digamos, pero nosotros vivimos en un momento histórico heredado de la Guerra Fría, que hay que andar con mucho cuidado cuando uno se pregunta, digamos, por la verdad, digamos, ¿no? Yo me imagino que la verdad es una construcción, es un deber del futuro y de las nuevas generaciones ir pudiendo despejar dentro de esta herencia del lenguaje distópico de la Guerra Fría qué es verdad y qué no, digamos, ¿no? Yo tengo conciencia que estoy trabajando con un material de unos organismos de inteligencia que de ética de información no es su característica, digamos. Por lo tanto, no podría ingenuamente plantearme en ese sentido, pero sí me parece interesante lo contrario, ¿sí? O sea,
si yo puedo tener varios archivos que además se oponen entre sí, por ejemplo, te está revelando una dimensión, no de la verdad, pero es una dimensión del poder, por ejemplo, una dimensión de los modos de operar que finalmente van a producir una verdad, por ejemplo, de los modus operandi. Contrastar fuentes, como se hace para escribir la historia, digamos, o sea. Sí, para investigar más sobre la relación entre la realidad, de la verdad de la fotografía y la ficción, te recomiendo leer a Joan Fontcuberta, que dice que todo, bueno, eso es... Bueno, yo particularmente, y en este caso puntual, trabajo con documentos, además que focalizo sobre una situación muy particular, que después me conecta con otras situaciones, que me llevan a hacer todo un recorrido. Lo que pasa es que, me interesan particularmente estos documentos porque son disparadores de toda una situación o de pensar, es decir, una situación. Es un fragmento. Y son documentos de archivo, es decir, en el caso particular son del archivo del arzobispado, es la tarea burocrática de dos sacerdotes que de repente tienen la potencia de esa tarea de burócrata que fueron dando cuenta del fluir de prisioneros en la isla. Es esa misma tarea la que permite rearmar o entender una situación que tiene unas consecuencias que se prolongan a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, pues llegan hasta... Sí. Okay. Cerramos porque hay otra mesa, les agradecemos muchísimo y vamos a escuchar a los que siguen. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. 9º Encuentro Abierto. 16 de agosto de 2016. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, la mesa fue realmente muy movilizante. Los 3 artistas que participaban de la mesa junto conmigo son 3 artistas, Volupsa Jarpa, Marcelo Brodsky y Cristina Piffer, que trabajan con archivos, o sea, trabajan con archivos relacionados con violencia política, en el caso de Marcelo y de Cristina, violencia política aquí en la Argentina, en el caso de Volupsa en Chile y en Latinoamérica. Son, digamos, son artistas visuales que de alguna manera trabajan para dar visibilidad a un montón de información que la historia oficial silenció desde hace muchos años. Y lo interesante, o de una de las varias conclusiones que se podrían sacar de la mesa que hicimos recién, es que digamos, el valor del trabajo de artistas visuales con archivos, ¿no? El modo en que ellos, a partir de la sensibilidad, digamos, ordenan y hacen un montaje que le da un sentido a esa información, que de otra manera es pero mucho más difícil y más complejo lograr. O sea, hablamos de archivos que tienen a veces 25.000 páginas, o sea, miles y miles de volúmenes de información muy necesaria para conocer la historia y nuestra propia identidad, que por diferentes motivos, causas, ya sea por censura o claramente, digamos, porque al poder no le conviene que esa información circule libremente entre la sociedad, no tenemos acceso a esa información. Entonces, ellos lo que hacen, cada uno por supuesto con su poética y con su modo de trabajar particular, es darles visibilidad, ¿no? Entonces vos te encontrás, no necesariamente con que tenés que leer todos esos documentos, cosa que sería imposible y totalmente, digamos, titánica para hacer, pero sí tomar contacto desde la sensibilidad con esa información, incluso para darte cuenta de la cantidad de volumen de información que te es obturada y te es silenciada, ¿no? Como por lo menos para tomar conciencia. Es una temática sensible. ¿Cómo viste el ida y vuelta con el público presente hoy cuando terminó la mesa? La sala estaba a tope, llena, y a la gente se la vio como muy movilizada y muy interesada. Las preguntas tuvimos que hacerlas breves por una cuestión de tiempo, porque ahora mismo empieza una tercera y última mesa en el día, pero
fue maravilloso, porque lo interesante también es que muchas de las cosas que plantearon en la mesa que coordiné tenían relación con la mesa anterior también, con Paulo Nazaret, con el artista brasileño, con la maravillosa presentación que hizo Gabriela Siracusano, que fue impresionante. Así que la verdad que hasta ahora las jornadas están siendo súper interesantes, y lo que me parece fantástico es que sean acá en la sede de la universidad y que esté repleta de gente. O sea, es la verdad un placer. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. 9º Encuentro Abierto. 16 de agosto de 2016. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Quiero agradecer en este momento la invitación, que para mí fue muy importante el encuentro con Ronnie y con Acarca. Ha sido un honor compartir con estos artistas esta mesa, y fue para mí sumamente emocionante escuchar el trabajo, la ponencia de los compañeros. Le pregunto acerca del lugar elegido, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué opinión le merece que se haya elegido esta sede? Para mí es sumamente interesante visitar Córdoba. Córdoba hay muchos artistas, amigos, sé que tenemos la oportunidad de traer mi trabajo acá. Realmente sí, agradezco sinceramente la invitación. La participación tuvo también la interacción con el público presente en el auditorio. ¿Cómo fue ese ida y vuelta, esa interacción entre el público y ustedes, los disertantes, en esa mesa? Bueno, fue Florencia Batiti fue la moderadora de la mesa, y la devolución de Florencia fue muy interesante, y las reflexiones del público también fueron realmente hacia devoluciones muy interesantes. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. 9º Encuentro Abierto. 16 de agosto de 2016. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, es la segunda vez que vengo a un encuentro de la Bienal del Sur. Creo que son encuentros súper productivos, inquietantes, interesantes de contrastar las sinergias que hay entre los distintos artistas, entre los distintos curadores. Me parece que es una instancia muy reconfortante y muy importante también para pensar las producciones tanto discursivas como artísticas en términos de América Latina y del sur, digamos. ¿Qué nos puede contar acerca de su participación, su presentación? Nos estuvo presentando algunos trabajos suyos. Estuve presentando, hice un pequeño recorrido de por qué me interesa la historia y cómo a través de ese interés, que tiene que ver más bien con la idea de la censura dentro de la historia y los problemas de narratividad de la historia, yo llego a trabajar con archivos desclasificados por los servicios de inteligencia norteamericanos sobre los países latinoamericanos, y básicamente presenté ese trabajo. ¿Cómo vivió la interacción con el público cuando finalizó las presentaciones? Muy bien, o sea, a mí me alegra mucho de tener un público joven, interesado y contento de recibir información. La verdad es que yo pienso mi trabajo, una de las maneras que tengo de pensar y solucionar las cuestiones que aborda mi trabajo es pensar justamente que es un trabajo que necesita y que yo debo lograr que tenga una interacción con las generaciones futuras, porque las cuestiones que ahí se plantean no son problemas que nosotros vamos a resolver en el presente, sino que de alguna manera son las próximas generaciones las que las van a tener que elaborar. ¿Qué le parece el escenario de la Bienal Sur, que está a punto de concretarse ya? Con estos encuentros comienza ya. Y bueno, ¿cómo se imagina a Chile participando en estos encuentros? ¿Con qué aporte? Lo he hablado en las distintas instancias. Yo creo que la Bienal Sur de alguna manera ya empezó. Me da la impresión que estos encuentros hacen que la Bienal tenga un novedoso sistema de pensar una Bienal, y que tiene que ver con congregar sistemáticamente personas del ámbito de las artes visuales del mundo, del arte contemporáneo, y me parece que eso ya es la Bienal en acción, digamos, ¿no? Independiente de cómo esto se vaya a materializar en una exposición específica o en obras específicas, me parece que
estas actividades de discusión, de presentación de trabajo, de ver el trabajo del otro, de poder poner la instancia de mostrar el trabajo de uno, ya constituyen una novedad dentro del modelo de lo que es una bienal. ¿En qué ciudad de Chile se imagina que podría llegar a estar presente la Bienal Sur? Me parecería interesante que no estuviera en Santiago necesariamente, me parecería muy interesante que estuviera en ciudades como Valparaíso, por ejemplo, ciudades como Concepción, que son ciudades que de alguna manera culturalmente se resisten a la especie de cosmopolitismo santiaguino, y me parecía muy interesante ver que se desplace hacia estas ciudades que tienen otras historias, otros puntos de vista críticos, donde de repente lo latinoamericano emerge de manera más significativa. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. 9º encuentro abierto. 16 de agosto de 2016. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Fue muy interesante. Trabajamos sobre el archivo, no solamente sobre la memoria, sino sobre distintas maneras de abordar el trabajo de archivo visual, archivo de documentos. Tanto Cristina Piffer como Borusca Jarpa y yo trabajamos de distinta manera el archivo. Borusca trabaja los archivos desclasificados de la CIA sobre el golpe en Chile y la represión en América Latina. Cristina presentó un trabajo muy interesante sobre la alienación cultural de los indígenas y su exterminio a través de su bautismo y conversión en la isla de Gabriel Martí García, en la que estaban presos en el siglo XIX. Y yo trabajé las imágenes del 68, sobre que estoy haciendo un ensayo muy amplio de lo que pasó en 1968 en el mundo, y el tema de la migración, hablando de la migración de mis padres, es decir, de mis abuelos, como nieto de inmigrantes, de mi propia migración durante el exilio como consecuencias de la dictadura militar en Argentina, que fui a vivir a Barcelona y a estudiar allí, donde hice fotógrafo. Todas imágenes de ese exilio y las imágenes de las migraciones contemporáneas que están teniendo lugar en el Mediterráneo y en otros lugares del planeta. Entonces, esos son los trabajos que presenté, que son trabajos intervenidos con color, sobre fotografías elegidas y editadas específicamente y licenciadas, algunas de ellas u otras sacadas por mí, con las que construyo una narrativa sobre el tema de la migración contemporánea. ¿Por qué es importante que Bienal Sur incorpore entre las temáticas que tiene en su agenda y en lo que será la realización propia de la Bienal al archivo, a la memoria vinculados al arte? Bueno, arte y memoria, fotografía y memoria, sí. El archivo como receptáculo y contenedor infinito de imágenes y de documentos, un archivo que hoy en día de alguna manera está dejando de existir porque al transformarse todo en un producto digital está sometido a los cambios de la tecnología, y entonces el archivo de que nosotros estamos hablando son archivos que en general tienen un soporte físico. En el caso mío, yo trabajo con imágenes que busco, investigo en el mundo, en los archivos, de los fotógrafos, de los medios de comunicación, de los archivos nacionales o privados, y con eso construyo una narrativa. Pero esos archivos tienen una cantidad de información y una cantidad de datos que no existen en ningún otro lado, solamente están ahí. Entonces constituyen una herramienta de trabajo muy poderosa para cualquier artista contemporáneo. En ese sentido, es lógico tener una Bienal de Arte. Artistas contemporáneos, aparte de nosotros, que son Rosángel Renaud, Carmen Muñoz, muchísimos artistas de América Latina, trabajamos con el archivo como una fuente de ideas y una fuente histórica y una fuente, por supuesto, de memoria. Obviamente, fotografía, archivo, memoria son todos conceptos que están relacionados entre sí, y cada uno hace el cóctel visual o conceptual que mejor le sirve para comunicar sus ideas. ¿Cómo vio la interacción con el público? Le preguntaba cómo vio la interacción del público presente con ustedes que estaban disertando acerca de esta temática. Es muy interesante que acá el público es un público universitario. Esta bienal está organizada por una universidad, en ese sentido es diferente, la Universidad 3 de Febrero, aquí la Universidad de Córdoba. A mí siempre me interesó la relación del arte contemporáneo con el mundo académico, no solamente por la escritura, por la interpretación, por el ensayo, por el diálogo con el que piensa el arte desde el lugar del crítico, del curador, sino también por las nuevas generaciones que son las que se forman en arte y de alguna manera, conociendo nuestro trabajo,
y el trabajo de los artistas pueden entender mucho mejor de qué están hablando. En realidad, el diálogo del arte contemporáneo con la academia me parece muy interesante. Yo lo realizo muchísimo, básicamente en Estados Unidos, pero también en Argentina, un poco en Brasil. Es decir, la posibilidad de dialogar con el ámbito académico a través de las publicaciones, de los ensayos, de la posibilidad de que la obra se integre en un debate que va más allá de sí misma y participe de la tendencia de la época, del espíritu de la época, las ideas que se piensan. Y en ese sentido el público, que es un público universitario, es el público ideal para un debate artístico. Por último le pregunto y le pido una opinión acerca de esta Bienal Sur que va a comenzar o ya está comenzando con estos encuentros, una Bienal que intenta descentralizar, ¿sí?, el arte, democratizar la cultura. ¿Qué opinión le merece esta Bienal? Integra 12 países en América del Sur. Bueno, me parece fantástico todo intento y todo aporte para la integración del circuito latinoamericano de arte. Es algo en lo que yo estoy sumamente comprometido. Soy organizador del Foro Latinoamericano de Fotografía de San Pablo, que ya tuvimos 4 ediciones, con el Instituto Cultural Banco Itaú, o sea que yo trabajé también en la concepción del fotolibro latinoamericano, un ensayo muy amplio realizado por Horacio Fernández con un consejo curatorial de toda América Latina de fotografía. Es decir, en realidad Latinoamérica como tal artísticamente funciona con una serie de tensiones, de diálogos, de cruces. Yo trabajo muchísimo en Colombia, en México, en Chile, en Brasil. En Brasil expongo más que en la Argentina, trabajo muchísimo. Y me parece que la Bienal de la América del Sur es una herramienta absolutamente necesaria para incrementar esa comunicación, para crear nuestros propios circuitos, no al margen, sino integrados en otros circuitos internacionales, y para permitir el flujo de un diálogo de obras y un diálogo de ideas en una región en la que estamos sumamente vivos y podemos aportar soluciones e ideas al mundo. Nosotros le preguntamos a los artistas acerca de si tienen alguna definición del arte o alguna frase con la que puedan definir el arte. Bueno, es una necesidad para la vida y una forma de interpretar la vida con mucha libertad, una herramienta de trabajo y de transformación, de reflexión, una forma de vivir con libertad, es decir, pudiendo expresar ideas, expresarlas a través de imágenes, de música, lo que sea, todo está bueno. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. 9º Encuentro Abierto. 16 de agosto de 2016. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.